Pero hay otra tragedia, que es lo que sucede en el día a día en el territorio mexicano. Les voy a platicar una situación. Y es que fíjense que 1.6 millones de menores de edad en nuestro país están sufriendo de abuso sexual en línea al año. Este es un dato, la verdad, muy delicado, y es que el abuso sexual infantil está representando ya una de las peores formas de violencia y el abuso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es que en México, hasta el año pasado, hasta el año 2025, más del 34% de estas víctimas de abuso sexual fueron menores de edad. Es un dato que nos debe de alarmar. El uso de las tecnologías y también la inteligencia artificial han acrecentado y han incrementado este problema, y por supuesto pues la facilidad que ya tienen los menores hacia la tecnología, facilitando la manipulación, la propia creación de imágenes de menores de edad. Y para hablarnos de este tema, saludamos a José Antonio Ruiz, quien es oficial de protección a la infancia en UNICEF México, pues para platicar de esta problemática. José Antonio, te saludamos con muchísimo gusto, mi compañera Sandra Moreno y un servidor Pablo Valdés, pues para platicar de esto, porque por supuesto nos debemos de alarmar, y sobre todo pues cómo podemos prevenir el tema del abuso. Ustedes han hecho muchos estudios y pues qué podemos hacer en nuestro país con este dato que es alarmante. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto poder acompañar el día de hoy. Y en efecto, los datos que acabas de mencionar justo son producto de una reciente investigación que ha sido presentada por UNICEF. Es un estudio que se llama Disrupting Harm o Interrumpiendo el Daño, y que justo trata de analizar cuáles han sido, cómo se están comportando las formas de abuso y explotación facilitadas por las tecnologías en México. Uno de los grandes hallazgos que encontramos es el que ya mencionabas. Hasta 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes han sufrido alguna forma de abuso o explotación que ha sido facilitada por la tecnología. Y es muy importante señalar que resultado de esta investigación pudimos identificar que, a diferencia de lo que antes pensábamos, que en el medio digital eran solo personas desconocidas las que buscaban agredir a las niñas, niños y adolescentes, el estudio nos revela que en la gran mayoría de los casos, es decir, hasta en un 64% de aquellos y aquellas que Ujú. sufrieron alguna forma de abuso, violencia o explotación facilitada por la tecnología, conocían a la persona que ejerció esta violencia. Esta circunstancia, estos hallazgos nos deben de plantear algunas pautas de cómo eventualmente tenemos que empezar a trabajar para proteger a las niñas, niños y adolescentes también en el ámbito digital. Desde UNICEF creemos que esto requiere un esfuerzo sustantivo. No se trata de solo dejar en manos de las niñas, niños y adolescentes desarrollar sus propias habilidades para protegerse en línea, sino la protección en el ámbito digital es una responsabilidad de las personas adultas que les acompañamos en su crecimiento, padres, madres, personas tutoras, profesores y profesoras, pero también del sector privado, que tiene que asumir su responsabilidad en la generación de espacios digitales seguros desde el diseño para las niñas, niños y adolescentes, y por supuesto desde las instituciones gubernamentales, que tienen que generar marcos legislativos sólidos que permitan acceder a la justicia a quienes hayan sido sujetos de alguna de estas formas de abuso o explotación facilitada por la tecnología. José Antonio, muy buenos días. Te saluda Sandra Moreno. Preguntarte cómo se puede prevenir el abuso Ujú. infantil, porque bien lo mencionabas, muchos de los niños conocen a su abusador y muchas veces no se les enseña, precisamente porque piensan que son niños, a poner límites. Y bueno, pues esto también es muy importante para que ellos entiendan el autorrespeto a su cuerpo. En efecto, muchas gracias, Sandra. Es muy importante que niñas, niños y adolescentes, particularmente en el ámbito digital, puedan desarrollar habilidades de protección. Esto implicaría conocer cuáles son los mecanismos que existen dentro de las propias plataformas, redes sociales o servicios de mensajería para poder, por una parte, denunciar cuando una persona está buscando tener un contacto no adecuado con ellas o con ellos. Ujú. Y por otra parte, también que pudieran acercarse a servicios de acompañamiento o ayuda en caso de que algo eventualmente esté sucediendo. Pero reiteramos, esta no es una responsabilidad que pueda recaer solo en las niñas, niños y adolescentes.
Sus padres, madres o personas cuidadoras tienen que acompañarles para que su navegación, su vivencia, su paso por el ámbito digital es de suma importancia que les acompañen en este proceso. Y para eso también los padres, madres, personas cuidadoras necesitan desarrollar habilidades tecnológicas. No Ujú. solo se trata de controlar los accesos, sino se trata de acompañar a las niñas, niños y adolescentes en su estadía en el ámbito digital. Asistirles sobre cómo generar perfiles seguros, cuáles son los mecanismos y los candados que se requieren para poder acompañarles, en fin. Y por otra parte, reitero, existe una responsabilidad desde las plataformas de diseñar estrategias y productos que sean seguros para las niñas, niños y adolescentes desde el diseño. Para ello es también de suma importancia que se les integre en los procesos de discusión y de planeación alrededor de estos productos. Es decir, si una plataforma sabe que parte de sus usuarios son personas que tienen menos de 18 años, es de suma importancia que generen en el diseño las medidas de salvaguarda necesarias. En el estudio de Claro. Disrupting Harm encontramos que las principales formas de abuso y explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes se dieron a través de plataformas de redes sociales y servicios de mensajería, pero también se identificaron algunos juegos en línea como Ujú. algunos de los vínculos por los cuales los niños, niñas y adolescentes fueron explotados o abusados en línea. Sí, José Antonio, ya hay otro dato que también es alarmante, porque 4 de 10 casos, el primer encuentro sucede en las escuelas. Y eso pues también nos tiene que alarmar. ¿Cómo nos podemos prevenir como papás, como familiares? Y sobre todo, ¿qué tipo de claves, digamos, podemos como interaccionar para que nos demos cuenta con nuestros niños o con los menores que algo está sucediendo? En un primer momento, este hallazgo es fundamental porque nos Sí. permite darnos cuenta que el abuso y la explotación que creemos que solo se queda en línea no es así. La línea de lo virtual y lo presencial es una línea y Ujú. los casos se transfieren de un lado a otro de manera constante. Y esto nos debería de llevar a ampliar la protección que se está generando no solo en los espacios físicos, con los protocolos y las estrategias que las escuelas en este caso tienen y desarrollan con base en los lineamientos que se han promovido desde las autoridades, sino también incorporar dentro de estos lineamientos la convivencia que en el ámbito digital los niños, niñas y adolescentes están teniendo. Para las familias es de suma importancia apostarle al desarrollo de relaciones saludables con las niñas, niños y adolescentes. Establecer mecanismos de comunicación adecuados que permitan que los niños, niñas y adolescentes sepan que tienen Ujú. espacios seguros en los cuales poder comunicar lo que está sucediendo. El estudio Disrupting Harm señalaba justo que una de las principales razones por las cuales los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas o sobrevivientes de este abuso o explotación sexual en línea no denunciaron Sí. era por la vergüenza. Entonces es de suma importancia generar relaciones de confianza para que los niños y niñas y adolescentes puedan acceder a ello. José Antonio, y Sumado nada a más para esto, cerrar, digamos, ¿sí? en este punto, creerles también, porque luego muchas veces no les creemos a los menores lo que están diciendo cuando sabemos que arriba del 90% lo que dice un niño es verdad. En efecto, sumado a eso debemos de conocer y reconocer que las niños, niños y adolescentes nos van a verbalizar las Ujú. situaciones que les suceden y dependen en gran medida del apoyo que las personas adultas puedan brindarles. El primer paso siempre será Claro. creerles y también es de suma importancia poder acercarles los servicios de protección adecuados como las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o Ujú. algunos otros servicios que están disponibles y que son sensibles a las necesidades de los niños y adolescentes. La tarea es que todas y todos contribuyamos a la protección de las niñas, niños y adolescentes, tanto en lo físico como en lo virtual. Oye, José Antonio, y bueno, también cambiando de tema, el terremoto de Venezuela, ¿cómo van a proteger a las infancias? Precisamente porque ahorita sí hay un tema de que muertos, heridos, Ujú. fue una tragedia lo que ocurrió en Venezuela. ¿Cómo van a proteger a las infancias? ¿Qué van a hacer ustedes como UNICEF? Muchísimas gracias. En efecto, desde el Secretario General de las Naciones Unidas y también desde el propio UNICEF hemos
hecho explícito nuestro compromiso y nuestro acompañamiento al pueblo venezolano para poder lidiar con esta emergencia que ha sucedido. Ahora mismo todos los equipos de Naciones Unidas, incluyendo el de UNICEF, se encuentran en el terreno haciendo el análisis justo de las necesidades de lo que se requiere para la protección de las niñas, niños y adolescentes que han sido o que se habían visto afectadas por esta terrible situación. Es de suma importancia que en este marco las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a servicios de acompañamiento psicoemocional ante la emergencia que han surgido y por supuesto procurar que aquellos que se han visto separados de sus núcleos familiares puedan ser reunificados a la brevedad posible, además de recibir la atención médica. Todo esto forma parte del equipo de intervenciones que UNICEF promueve y es por eso tan importante que la ciudadanía pueda contribuir a ello. Desde UNICEF estamos abiertas a poder seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades venezolanas y por supuesto ser un canal también para poder transferir la ayuda que se requiere hacia la respuesta a esta emergencia. José Antonio Ruiz, agradecemos muchísimo la comunicación y poder haber platicado contigo de estos temas tan importantes y que les debemos que dar como medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de darles la importancia que merecen, porque pues a final de cuentas estamos hablando de menores de edad. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, André.